Del Señor. Padre, alabado sea tu nombre, santificamos y glorificamos tu bendito nombre, Señor, en esta hora. Pedimos, Señor, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, disponer también nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad como niños que va a recibir el alimento para su alma. Señor, que podamos hacerlo humildemente, reconociendo que es tu palabra, que es la que tú hoy tienes para nosotros, para este domingo, para nuestras almas, para nuestras conciencias, para que apliquemos, Señor, tus verdades a nuestra vida personal en todas las áreas. Ayúdanos, Señor. Quita la distracción, quita los prejuicios, Señor, todo aquello que estorba, para que no recibamos y no nos nutramos de tu palabra, Señor, para nuestra alma. Ayúdame a mí también a la hora de exponer. Ayuda a la Iglesia, Señor, a la hora de oír. Santificamos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en la serie de la Reforma. La apostasía del Evangelio, el abandono de Cristo, puede parecernos, hermanos, como un problema del pasado. Algo como en la Edad Media, como muy atrás de nosotros, de nuestra día a día de hoy. Peligros que en otras épocas eran comunes. Que a nosotros, como somos tan inteligentes, como seres humanos, y vivimos en el siglo XXI, como que hemos evolucionado tanto y vivimos en el progreso, como que eso nos coge muy de lejos, que no va con nosotros, que eso es, pues, para una sociedad que vivió en el pasado. Sin embargo, en su momento señalamos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando quiso presentar a sus discípulos de forma resumida el panorama de la realidad en medio del cual tendrían que ministrar y llevar a cabo su vida espiritual, el Señor Jesucristo empezó diciendo: nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Pero esa era la enfatización que hacía el Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Y esta sería la realidad que la Iglesia siempre ha debido encarar, de diferentes formas, y nosotros no estamos excluidos. Y llevar a cabo una reforma espiritual en nuestra vida, en nuestra familia o en la Iglesia, el cual es nuestro tema, tiene como ingrediente necesario enfrentar la realidad de la apostasía. O por lo menos que nos preparemos para cualquiera de sus brotes y manifestaciones. Hemos presentado esta realidad y hemos mirado casos y advertencias en las Sagradas Escrituras al respecto y hemos señalado algunas causas de la apostasía. Hoy vamos a mirar la apostasía de las doctrinas del Evangelio. Recuerden que apostasía significa abandono de Cristo o abandono del Evangelio total o parcialmente. Nunca se les olvide, esto es la apostasía. Pues hoy vamos a considerar la apostasía de las doctrinas del Evangelio. Y vamos a presentar un caso, Gálatas 5:7, se pueden abrir allí sus Biblias. Dice la palabra de Dios: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Vosotros corríais bien. El apóstol no espera una respuesta a esta pregunta que les está haciendo. Más bien, describe a estas congregaciones y creyentes lo que estaba pasando con ellos. Ellos habían comenzado corriendo bien, esa era la carrera que debían correr, así es como podrían llegar a la meta y lograr la corona. La verdad del Evangelio, las doctrinas del Evangelio, era la calle, es como se llama en el deporte del atletismo, en un estadio, las calles. Ahí están los diferentes corredores en distintas calles y ahí tienen que correr. Bueno, pues la verdad del Evangelio era la calle por donde ellos debían de correr para llegar a la meta. Y la obediencia era el progreso de esa carrera. Esta era la buena carrera. Era la forma de correr para llegar a la ansiada meta. Sin embargo, de repente ocurrió un hecho inesperado. Algo se interpuso
algo surgió, un estorbo que ocasionó que ya no corrieran por el camino correcto, ese que llevaba a la meta, sino que se desviaron los gálatas por otro camino. Estas congregaciones cogieron por otro sendero que iba a otro destino. En el versículo 8, mire lo que le dice Pablo, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Les enfatiza que esa persuasión, quien fuese que les haya persuadido a ir por ese nuevo sendero, no era Dios. No fue quien les llamó por el Evangelio. Y en el versículo 9 les dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí ha pasado aquello de la levadura y el pan. Un elemento pequeño introducido en la masa del pan afecta completamente a toda la masa. Y eso lo saben pues las cocineras y los pasteleros. Un asunto que ellos creían insignificante, que no le dieron la importancia debida, afectó a toda la masa. Este era un principio que tiene la propiedad de corromper. Este fue dejado y dio como fruto la desviación. Algo insignificante. A sus ojos, claro. Aquí se habla de la verdad del Evangelio. Como nos dice el capítulo 2, versículo 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O en el versículo 14 también dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, aquí está hablando Pablo de un conflicto que tuvo con Pedro porque actuó de manera hipócrita, fíjense, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos y le reprendió. La verdad del Evangelio, la verdad es la verdad del Evangelio. Esto es, hermanos, las doctrinas y enseñanzas que conforman el Evangelio. Las doctrinas acerca de Dios, acerca de Cristo, de la condición en la que el hombre está y cómo puede un hombre llegar a estar en paz con Dios y entrar en el reino de Dios. Esta verdad, además de ser oída, debe ser entendida, debe ser admitida, abrazada y debe ser, lo más importante, obedecida. Vamos a considerar esta verdad de la doctrina del Evangelio. Esta doctrina del Evangelio, la verdad, es el medio que Dios nos ha dado para mostrar de forma especial y más completa su gloria, su sabiduría, las características únicas de su poder, su justicia, su santidad, su bondad. Los cielos, nos dice el salmista, que cuentan la gloria de Dios, pero solo lo puede hacer en algunos aspectos que nos revelan algo del carácter de Dios, su sabiduría, su poder, su bondad. Sin embargo, en el Evangelio Dios nos da más luz. Toda la luz que necesitamos para conocer a Dios es solamente por el Evangelio, por la verdad del Evangelio. La gloria de Dios que se percibe, como escribió Pablo, que se percibe en la faz de Jesucristo. Se refiere a la verdad con respecto a la persona y la obra y las enseñanzas de Jesucristo. Ahí se descubre lo que nosotros podemos y necesitamos saber de Dios. Como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro sustentador y juez. Y eso se ve a través del Evangelio que nos muestra al Señor Jesucristo. En 1 Juan 1:3, el apóstol Juan escribió, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído. Aquí Juan el apóstol quería hacer partícipe a sus lectores de lo que ellos, los apóstoles, habían visto y tocado concerniente al verbo de vida, que fue manifestado, la vida eterna, que estaba con el Padre, que ellos pudieron ver y palpar y escuchar. Pues esta realidad celestial, los apóstoles la quieren compartir con los oyentes y lo hacen por medio de la predicación de la verdad. ¿Y cómo lo llevan a cabo? Pues es a través de las doctrinas del Evangelio de Dios, que ha ordenado
que participemos de esas realidades celestiales. Las doctrinas del Evangelio son el medio por el cual Dios nos da la salvación de nuestras almas. En Romanos 1:16, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es el medio que Dios tiene para poder salvar a los pecadores, a todo aquel que cree. Dios ha ordenado, según su soberana voluntad, que su poder salvador se haga efectivo y opere en aquellos que Él quiere por medio de las doctrinas del Evangelio. El Evangelio predicado y enseñado. Y esto es lo que muestra Hechos 10:44. Dice que mientras aún hablaba Pedro en casa de Cornelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Dios ha ordenado también que a través de las doctrinas del Evangelio podamos recibir consuelo, aliento, vigor para nuestras adversidades y aflicciones y dificultades. En 1 Tesalonicenses 4:13 tenemos un ejemplo de aquellos hermanos que habían muerto y la iglesia, algunos quedaban desconsolados por la incertidumbre, porque estaban metiendo ideas y unas doctrinas que esa iglesia estaba siendo sacudida por no comprender bien ciertas doctrinas. Y estaban ahí desconsolados, al igual, nos dice Pablo, como los que no tenían esperanza. Y ahí estaban. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Les enseña de las verdades del Evangelio para que no queden encerrados en las mazmorras de la tristeza, sino que se centren en las doctrinas del Evangelio, que son las llaves que abren las puertas de esos lugares, las promesas del Señor en su palabra, para que podamos salir y ver la luz. Pero eso se hace con las doctrinas de la verdad del Evangelio. ¿Qué hombre, hermanos, podrá esperar bienaventuranza en esta vida y aún en la otra? ¿Qué hombre puede esperar esto? Pues nos dice el salmista en el capítulo 1, versículo 1, desde el primer salmo, nos dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cómo sabemos que este varón, la ley de Jehová es su delicia? ¿Cómo lo sabemos? Porque es muy fácil decirlo de boca. ¿Pero cómo lo sabemos? Pues en su ley medita de día y de noche. Ahí tenemos la prueba. Porque en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué hombre, hermanos, podrá ser guardado de las trampas y engaños de la vida y estar bajo el favor de Dios? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? Pues el que esté morando bajo la verdad de la doctrina de Dios. Ahí encuentra esperanza en la verdad de Dios, en las doctrinas. Encuentra esperanza, guía, exhortación, avisos de los peligros, en fin, todos los recursos necesarios que Dios da para saber por dónde ir y de qué guardarse. Al darnos Dios la sana doctrina, las doctrinas del Evangelio, Él ha puesto en nuestras manos un precioso y valiosísimo depósito que es necesario que nosotros cuidemos. Nada hay más valor para nosotros. Son estas doctrinas, la verdad del Evangelio. Y nos lo ha dado para guardar nuestras almas, para hacer bien a otros, para conocer a Dios, para andar delante de Él agradándole en todas las cosas, para que podamos luchar contra las tentaciones, contra las aflicciones, para que podamos luchar contra nuestras noches oscuras, para poder enfrentar la muerte, las necesidades, para poder escapar del infierno, para entrar en el cielo. Eso es lo que nos ha dado el Señor, el Evangelio. Dios, que nos da este tesoro celestial de la sana doctrina, nos ha dicho que es necesario cuidarla. Cuidarla. En Proverbios 23:23 nos dice la exhortación, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Dios nos exhorta con diligencia que la compremos, porque es de un valor incalculable para nosotros, hermanos. Y debemos de emplear. ¿Cómo la compramos? Porque la sabiduría no se puede comprar con dinero. ¿Cómo la compramos? Pues debemos de emplear nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo para hacernos con ella y no venderla. Esto es, dejarla a un lado por adquirir otras cosas, como por ejemplo entretenimientos, pasatiempos, vanidades. Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 9, dice el escritor: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Presenta el gran aliciente para comprar esta verdad. Considera los efectos y frutos que da. Te enriquece, te conserva, te ennoblece, te guarda, te engrandece, te hermosea. Por esto dice Judas 3 que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Mirad cómo acaba también la primera carta de Timoteo. En 1 Timoteo 6:20 dice Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí ciencia no es ciencia, sino tiene que ver con conocimiento, esto es, con los falsos maestros que había, que ya se veía los brotes y las manifestaciones del gnosticismo. Es ese conocimiento sobrenatural que ellos decían tener, que decían que ellos eran los verdaderos cristianos, y los cristianos no eran cristianos. Pero ahí le está diciendo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda. ¿Con qué vehemencia, con qué carga y peso Pablo se despide de Timoteo en esta carta? ¿Qué forma, hermanos, más peculiar de concluir esta epístola? Poniéndole sobre su corazón, sobre su conciencia, de la forma más patente posible, el que cuidase en su alma las doctrinas del Evangelio. Sin embargo, hermanos, nos encontramos que después de haber recibido nosotros, los creyentes, admirado, apreciado y abrazado estas verdades, para alguno esta sana doctrina empieza a perder brillo. Ya no sea tan importante. Ya no sea tan atractiva estas verdades. No sienta que es algo que deba comprar y esforzarse por adquirir, que pueda llegar a pensar que ahí ya no hay tantas cosas buenas. Este es el aviso por donde se acerca la apostasía de la doctrina del Evangelio a la Iglesia. Un día aquellos que recibían el Evangelio comienzan a sentirse más atraídos por otras cosas. Comienzan a encontrar algo que les satisface más. Esa es la persuasión de la que hablaba Pablo a los Gálatas. Esta persuasión no viene de Dios. En 2 Timoteo 4:4, Pablo avisa a Timoteo y le planta de cara la realidad que en los postreros tiempos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Esto qué es fábulas? Que decía Pablo a Timoteo. Cuentos que narran una historia moral y que tiene al final una moraleja. Esas son las fábulas. Llegar a no tener oídos para la verdad de Dios, sino que otras cosas resultan más atractivas, otras cosas ahora les entusiasma más. Hoy en día, pues en la mayoría de las iglesias evangélicas, pues charlas en vez de la predicación de la palabra.
contar anécdotas, historias graciosas, historias dramáticas, con una moraleja al final. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra doctrina, porque les es algo pesado. No quieren. Suena como a Edad Media, doctrina. Quieren charlas, quieren cosas, historias de personas que les haga reír, que les haga llorar. Oseas capítulo 8, versículo 12, el Señor dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Por cosa extraña. ¿A dónde se puede llegar? Cosa extraña, esta que es ajena, rara, que no tiene que ver, no responde a sus expectativas y a sus exigencias, por lo cual entonces se rechaza, porque no cumple lo que yo quiero, no me satisface. Y esa es la situación que tenemos que abordar o prevenir por medio de la reforma de nuestra vida, en la familia, en la iglesia, saber guardarnos de esta levadura que afecta de esta forma a la masa para abandonar de alguna manera la doctrina del Evangelio. Pero preguntamos, ¿cómo puede pasar tal cosa? ¿Cómo puede suceder tal cosa? Si un día se corría bien, ¿cómo puede ser esto? Pues vamos a dar 3 razones brevemente. Una de las razones es porque han sido ignorantes o carentes de la necesidad de Jesucristo para su salvación. ¿Cuántos queridos amigos están asistiendo con regularidad y escuchando el Evangelio y experimentan alguna satisfacción en lo que oyen? ¿Les parece que es la verdad? ¿No ven nada malo en todo esto del Evangelio? Todo lo contrario, ellos desean, ven que es provechoso para las familias, los jóvenes, incluso lo desean para sus hijos. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir, yo esto es lo que quiero para mi hermano? ¿Sí? ¿Y tú? O sea, para mi hermano sí. O sea, para tu hermano sí, pero para ti no. Porque lo desean, porque en el fondo ven que es bueno el Evangelio, que es bueno. No obstante, este criterio acerca de la verdad del Evangelio puede que no pase de ahí, que se quede solamente ahí, o incluso con el tiempo pierda su atractivo y quede en algo no necesario ni provechoso. Cristo nos advierte y nos habla de estos en Lucas 8, 13. Aquellos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cómo se evaporó el gozo por la doctrina del Evangelio? Porque dice que la reciben la palabra con gozo. ¿Cómo se evaporó eso? ¿En qué momento se perdió ese gozo? Ese interés. Carecía de raíces. Carecía de raíces. Disfrutaban de las doctrinas del Evangelio sin llegar a plantearse la necesidad de salvación. ¿Y esto cómo puede ser? Pues muy fácil. Estas personas nunca han sentido un profundo deseo personal por el Señor Jesucristo y por la salvación que les enseña y ofrece por este Evangelio. No han visto la necesidad. Y por lo tanto, al cielo nunca ha subido su clamor buscando y pidiendo el perdón de sus pecados y la salvación que Cristo ha venido a dar. Nunca han dicho ni buscado seriamente aquello que cientos de hombres y mujeres buscaron tras oír el Evangelio en el día de Pentecostés. O aquello que pidió el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nunca han sentido esta necesidad. Nunca de parte de ellos ha subido este clamor al cielo. Nunca. ¿Por qué? Porque no sienten la necesidad de Cristo. Si les gusta el, si simpatizan con el Evangelio, lo ven bueno,
pero nunca han sentido la necesidad de Jesucristo para salvación de sus pecados. ¿Y cómo es que no sienten tal cosa? ¿Por qué? Porque no están convencidos de su naturaleza, la culpabilidad, la corrupción y el juicio que está sobre ellos por causa de su pecado. No están convencidos. El hombre puede oír las doctrinas del Evangelio y sentirse atraído y ver lo bueno de ellas sin entenderlas correctamente y pensar de sí mismo que en el fondo, es bueno. Aunque no perfecto, pero es bueno. Y desde esa posición escucha y se deleita en el Evangelio. Pero eso hará que un día cambie el tesoro del Evangelio, porque nos lo advirtió el Señor Jesucristo, que cuando viene la prueba se apartan. Cambiará el tesoro del Evangelio, ese en el que ahora tiene interés y se alegra, pero lo cambiará por cualquier otra cosa. Es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Si hay alguien aquí que piensa así de sí mismo, es preciso que esté convencido que sus obras están sucias delante de Dios, que incluso sus obras buenas no valen, no lo pueden justificar, hoy lo hemos considerado nuevamente. No pueden estar ante Dios como justo, porque no lo es, y no tiene ninguna justicia. Y por lo tanto no puede tener ninguno de los beneficios de la salvación. Porque estas doctrinas del Evangelio han sido enviadas por Dios para mostrarles a estas personas cuánto necesitan el perdón de pecados, porque están bajo la condenación, la corrupción y el juicio de Dios contra el pecado que hay en ellos. Y son hijos de ira como lo éramos nosotros. Todos aquellos que han sido declarados justos por Dios. Si estás escuchando el Evangelio y no has llegado a este punto, tú estás escuchando el Evangelio confiando en tu propia justicia, en tu bondad, con buenas ideas acerca de ti mismo, de que eres bueno, que no eres tan malo como Dios dice que eres, porque en ti, en el fondo, pues bueno, tú eres bueno, no eres tan malo como Hitler, o como Putin ahora. No eres tan malo, pero eso es a lo que te está pasando, que eso te está incapacitando para entender el Evangelio, para venir a clamar a Dios por la necesidad de Cristo como el Salvador. Y eso es un obstáculo para todos aquellos que están en las iglesias evangélicas o reformadas, da igual la denominación, pero que piensan así de sí mismos. Y por eso sus pecados no son perdonados, ni pueden tener ningún beneficio real de la salvación de Cristo. Podrán deleitarse en algunas cosas y podrán participar de cierta luz que el Espíritu Santo da y de los beneficios que los verdaderos creyentes obtienen, pero no en su propia alma. Por esta razón encontramos a hombres que seguían a Cristo y decían que creían en Él, pero nuestro Señor no se fiaba de ellos. Nos dice en Juan 2, 23, 24, muchas multitudes iban al Señor y muchos decían que creían en Él. Y bueno, había miles de personas, había un movimiento ahí, pero el Señor dice que no se fiaba de ellos. Les gustaba el Evangelio, pero no clamaban por la salvación que ofrece el Evangelio. Porque en el fondo ellos estaban satisfechos consigo mismos. En Juan 8:31, abran su Biblia ahí un momento, vamos a ver un ejemplo de esto. Muchos decían seguir a Cristo, muchos decían que creían en Él. Nos dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los ingenuos leen este versículo y ven a estos hombres como verdaderos creyentes. Ah, mira, los judíos que creían en él, en el Señor Jesucristo. Y mira qué palabra dice el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si seguimos leyendo, hermanos, nos quedamos en shock. Porque mira estos judíos que creían en él, lo que van a hacerle al Señor ahora mismo. Mira lo que responden estos creyentes. Les respondieron ellos, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estos eran los judíos creyentes. ¿Cómo dices tú que seréis libres si nosotros somos linaje de Abraham? La conversación sube de temperatura, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice el Señor, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos, se lo estaba diciendo a estos judíos que creían en él. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, final de conversación, porque sube de tono. Versículo 59. ¿Sabes lo que hicieron estos creyentes que creían en él? Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Los que creían en él. Los creyentes que habían creído en él. ¿Por qué algunos dejan las doctrinas del Evangelio que en algún tiempo encontraban deleite y gozo? ¿Por qué? Porque carecen de la necesidad de Jesucristo para salvación. Así hay muchos en las iglesias hoy en día. Muchos, que no conocen aún el verdadero poder y la maravilla del Evangelio. No lo conocen. Porque tienen muy buenas ideas acerca de sí mismos y no ven la necesidad de buscar la salvación que Cristo da. Y dicen que son creyentes. Segunda razón, algunos dejan las doctrinas del Evangelio porque no ven la gloria de Cristo en ellas. No ven. Ayer hablábamos, una hermana y yo, sobre la necesidad que tenemos de ver a Cristo en las Escrituras. La gloria de Cristo. Que Dios nos muestre la gloria. Esa es la obra del Espíritu Santo. Abrirnos las Escrituras. Juan nos dice de Cristo que vio su gloria. Y nos ha escrito este Evangelio para que nosotros podamos percibir también por medio de sus doctrinas al Cristo glorioso. Así fueron sostenidos los santos del Antiguo Testamento. Dice que Abraham vio mi día y se gozó, dijo Cristo. La visión de Cristo para Abraham, cuánto aliento y estímulo le proporcionó. Vería de Cristo en el cumplimiento del nacimiento de su hijo Isaac, la simiente de donde vendría quien traería la salvación a todas las naciones de la tierra. Pues seguramente que sí. Y se gozó. ¿Cómo se sostuvo Moisés en el desierto todo ese tiempo después de salir huyendo de Egipto? Pues nos dice Hebreos 11:27 que se sostuvo como viendo al invisible. Así se sostuvo Moisés en todas sus pruebas y dificultades que tuvo que pasar. Se sostuvo como mirando al invisible. Esta es una de las funciones de las Escrituras para nosotros. Abrirnos las ventanas del cielo para dejarnos ver a Cristo en su oficio de sacerdote, de profeta, de rey, para nuestra salvación, para nuestra guía, nuestro consuelo, nuestra ayuda, gobernando todos los asuntos de este mundo. Y esto lo hace el Evangelio. Gálatas capítulo 3:1. Pablo les reprendió: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Pablo les recuerda a esta iglesia cómo a través de la predicación del Evangelio habían visto las glorias de Cristo, manifestada en su humillación, crucificado Cristo, realizando la obra de la redención de nuestros pecados. Y esto les había sido abierto a ellos. Por eso dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Es por eso que dice en 1 de Tesalonicenses 2:13 que la verdad del Evangelio actúa en nosotros los creyentes. Porque esta visión de Cristo nos lleva a temer a Dios, nos lleva a cambiar y rectificar nuestros caminos. Cuando nosotros estamos viendo la visión de Cristo en el Evangelio, a examinar nuestros pasos. ¿Cómo estoy andando? ¿Estoy andando bien o no estoy andando bien? Volvernos de nuestros extravíos, a vigorizarnos para negarnos a nosotros mismos. Nos lleva a obedecerle. Y para beneficiarnos de estos efectos, hemos de tener esta visión de Cristo. Es por eso que el creyente puede alzar su voz con Pablo y decir con convicción, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros. Pues es verdad, muchas veces estamos en apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Era en apuros, mas no desesperados. Derribados. El creyente puede estar derribado, sí puede estarlo, pero no destruido. No destruido. ¿Por qué? Viendo las glorias de Cristo. Pero aquel que ya no busca a Cristo y su gloria, por la sana doctrina, que ya no se esfuerza por comprar la verdad para poder ver al invisible, entonces, ¿qué le ocurrirá a este creyente? Será seducido más fácilmente por otros encantos y atracciones de este mundo o por otras doctrinas e ideas. ¿Por qué? Porque no está viendo la gloria de Cristo. Porque ya no está comprando la verdad. Porque le interesa otras cosas. Percibir la gloria de Cristo por las doctrinas de la gracia en el Evangelio nos preservará para no dejarlas a un lado. Pero esto no se puede dejar a ver si pasa, hermanos, a ver si ocurre, a ver si pasa algo en mí, a ver si algo. Hay que comprar esa verdad. Hay que buscar esa visión de Cristo por medio de las Escrituras. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues esforzándonos, invirtiendo de nuestro tiempo, energía y cualidades. Y todo eso amarrándolo, nuestro esfuerzo, con súplicas a Dios. Para que nos conceda que el Espíritu Santo nos ilumine. Para que nuestro trato sea con Cristo recibiendo la sana doctrina. Es esforzándonos, hermanos. Esforzándonos. El Señor pone el querer y el hacer, pero nosotros no tenemos que esforzar. El Señor no se va a esforzar. Fíjate lo que pedía el salmista en oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Pero qué tenía que hacer el salmista? Abrir la ley de Dios. Pasar tiempo ahí. Yo no sé cómo te lo tienes que hacer para preservarte. Algunos pueden sacar tiempo por las mañanas y organizarse bien. Otros quizás por la mañana les sea difícil y tengan que hacer una oración brevemente, porque si tienen sus horarios, salir como un cohete. Pero tienes que apartar tiempo. Todos tenemos que apartar tiempo. Pero tiempo. Porque eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, energía, meditación. Estar masticando la palabra de Dios. Y no es solamente leer un tiempo por la mañana y ya no lees nada más. Es que tu mente tiene que estar constantemente pensando en lo que estás leyendo, rumiando, meditando. El Espíritu Santo va a traer otras escrituras, otros ejemplos. Es que eso nos ha pasado. Es que eso es maravilloso.
Y el Señor te trae otro versículo y ves otra faceta de Cristo. En un ejemplo quizás a lo mejor de Jacob o de Abraham, pero puedes ver un tipo de Cristo en eso, superior al de Moisés, al de Abraham y al de José. Y eso te va enriqueciendo, eso te anima, te da vigor, consuelo, fortaleza. Pero hay que pasar tiempo en la Escritura. Tiempo, no es solamente así leo. Miren, yo de verdad, personalmente, no sé, a lo mejor ustedes me van a juzgar y tal. Yo estuve hace años, me leía 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 capítulos del Nuevo. Y no tenía tiempo. Y era una carrera para leerme los 6 capítulos. No me enteraba de nada. ¿Dónde está mi meditación en todo eso? ¿Dónde me nutro yo de eso? Si es que estoy corriendo y encima tengo que orar y me tengo que desayunar y ducharme y irme al trabajo. Lectura todos los días, pero no una vez, sino a lo largo del día. Lee porciones pequeñas, medita en ello. Ora, Señor, que te muestre a Cristo ahí, que te muestre los principios bíblicos para aplicar a tu vida. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y orando al Señor, abre mis ojos, Señor, que yo pueda ver a Cristo, que me pueda nutrir, que pueda ser fortalecido, vigorizada mi alma. Esta debe ser nuestra constante petición día tras día, hermanos. Para esto nos fue dado el Espíritu Santo, para mostrarnos a Cristo. Pero si esto lo perdemos, qué poco sentido irá teniendo la sana doctrina para nosotros. Puede ser la preparación para el posterior abandono de Cristo, primero de la Iglesia y más tarde de Cristo mismo. Tercera razón y última. Otros dejan las doctrinas del Evangelio por las dudas que desde este mundo se han inculcado. No es nada raro hoy ver cómo iglesias y creyentes se han distanciado o han distorsionado las doctrinas del Evangelio porque han cedido a las presiones que desde este mundo se están haciendo hoy en día para ello. Y lo han hecho, muchos de ellos, de una forma voluntaria. ¿Cuántos hoy se sienten condicionados para leer la Biblia desde los dictámenes de la ciencia en lugar de leerla desde la fe, que es el medio por el cual se nos capacita para poder entenderla? ¿Qué quiero decir con esto? Pues considerad las repercusiones tremendas que ha tenido la teoría, por ejemplo, de la evolución sobre muchos creyentes al pensar en las Sagradas Escrituras y en Dios y en la creación de Dios. Podría ser este uno de los factores más poderosos para ridiculizar la Biblia y tenerla en poco, pero también por aquellos que se consideran creyentes. ¿Por qué? Pues por la presión de este mundo, por ejemplo, acerca de la evolución. Ya no se cree que Dios es el autor de la Biblia. Ya no se cree que Dios es el autor de la creación. Ya no se cree que Dios hizo el mundo en 7 días, porque eso es imposible. Y eso no solamente entre los incrédulos, los del mundo, sino personas dentro de la Iglesia, los llamados liberales. Esas teorías que son producto de la mente humana, que quieren desvincular a Dios de su obra, que muchos abandonen la sana doctrina y hombres que profesan la fe pongan en duda doctrinas fundamentales de las Escrituras. Por otro lado, iglesias y creyentes han sucumbido también a la presión de moldear la doctrina del Evangelio a las nuevas corrientes que pesan en nuestra sociedad. Y lo han tenido que quitar. Ayer estaba leyendo un libro así que tengo, que no sabía que lo tenía, estaba mirando y es que es una joya. Está escrito por varios pastores y por César Vidal acerca de están defendiendo la versión Reina Valera, porque está siendo atacada. Y han sacado un montón, ustedes saben, un montón de Biblias, Biblia Popular, Dios habla hoy, que muchas de ellas son Sociedades Bíblicas Unidas,
que trabaja para los católicos, y sacan versiones. Bueno, pues en una están poniendo muchos ejemplos de las Escrituras. No es que lo hayan amoldado a un lenguaje que sea un poco más fácil, es que le han quitado el contenido a los versículos. Por ejemplo, un ejemplo solamente voy a poner. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabes cómo han hecho la versión popular? El que cree tiene vida eterna. ¿Aprecias el error? Bueno, el terror. ¿Lo aprecias? A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero da igual, el que cree tiene vida eterna. No, el Señor Jesucristo está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero lo han puesto en la Biblia popular, el que cree tiene vida eterna. Con lo cual, todo aquel que cree, no sabemos qué cree y en quién cree, tiene vida eterna. Pero no, es que eso es un terror. ¿Por qué hacen eso? Por la exclusividad de Cristo. Porque no quieren que sea así. Porque ellos predican y enseñan que si tú crees y que todo el mundo puede ser salvo, solamente tienes que creer. No hace falta Cristo. Ese es un ejemplo solamente. Por ejemplo, también las presiones de hoy en día para las iglesias y creyentes, la nueva moralidad sexual que está establecida se torna aún común. Y la presión en defensa de la igualdad de los sexos, también en todos los sentidos, está provocando que se dejen a un lado aspectos importantes de la sana doctrina. Por ejemplo, en la doctrina del Evangelio nos enseña que es un verdadero matrimonio, pero hoy en día el mundo no. Ellos tienen su definición para lo que es matrimonio. Y muchos pastores e iglesias creyentes están cediendo a esa presión. O para justificar las prácticas sexuales que son condenadas por el Evangelio. No, se puede, sí, si hay amor, no es pecado. Si hay amor. O para darle a la mujer oficios y responsabilidades que Dios ha establecido claramente para el varón, tanto en el hogar, en la iglesia, en la sociedad como mujer cristiana. Pero muchos creyentes e iglesias sucumben ante la presión y ya cambian. Ponen en dudas esas doctrinas. Y se abandona la sana doctrina por querer acomodar la Biblia a las corrientes sociales de nuestra época. Se la considera entonces a doctrinas anticuadas, sexistas, xenófobas. Pero es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Se considera la doctrina del Evangelio como algo que valió para las personas de aquella época, pero nosotros, como hemos evolucionado y nosotros estamos ahora en el 2022, pues oye, es que estamos en el 2022, ya no estamos allá. Hermanos, la reforma en la Iglesia es para asegurar que la apostasía de la doctrina del Evangelio no prospere entre nosotros. Hermano, hermana, para concluir, ¿te nutres tú de la verdad del Evangelio cada día? ¿Te estás nutriendo del Evangelio cada día? No te estoy preguntando si lees tu Biblia cada día, espero que como creyente así sea, que estés leyendo todos los días la palabra del Señor. Seriamente, constante, con perseverancia. Lo que te estoy preguntando es si te nutres con la verdad del Evangelio y estás recibiendo constantemente todo lo necesario para tu vida espiritual. Esa es la pregunta. ¿Estás recibiendo constantemente todo lo necesario para tu vida espiritual cada vez que lees la palabra de Dios? Esto es el consuelo, el aliento, el vigor que necesitas para todas tus adversidades y dificultades del día a día. ¿Te esfuerzas por entender, abrazar y aplicar a través de la obediencia los principios que la palabra de Dios te muestra personalmente a ti?
¿Estás entendiendo los principios? ¿Puedes identificarlos? ¿Puedes recordarlos en tu mente o se te olvida completamente y no sabes ni qué principios tienes que aplicar porque ya ni te acuerdas? Es que requiere un esfuerzo. Es que si no se avanza. Tienes que entender, tienes que identificar, tienes que recordar los principios bíblicos que se te enseña cada domingo. O cuando tú lees la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio, para luego tú tener identificado en qué áreas yo tengo que aplicar ese conocimiento que se me acaba de impartir y que yo sé que es la verdad de Dios. Porque si no, no voy a ser transformado. ¿Estás cuidando con diligencia y con responsabilidad el valiosísimo tesoro que Dios ha puesto en tus manos? Esto es, las doctrinas del Evangelio. ¿Estás dejando en un segundo plano tus pasatiempos para adquirir la verdad, la sabiduría, la inteligencia que necesitamos todos nosotros para saber cómo conducirnos y agradar a Dios en todas las cosas? Son preguntas para nosotros. Para nosotros. Y espero, y ese es mi deseo, que como niños seamos humildes y digamos, es para nosotros, no es para otro, es para ti, para que tú te hagas estas preguntas. Y en esas áreas que tú veas que, bueno, no están muy fortalecidas, pues las apuntales y pongas puntales ahí y digas, pues yo voy a trabajar en estas áreas. Porque si dejas en un segundo plano tus pasatiempos, que no digo que no lo hagas, que también, que es bueno, un tiempo de recreo, un tiempo pero que ocupen su lugar apropiado. Pero lo que tiene prioridad, lo primero. Si es así, te enriquecerá, te engrandecerá, te hermoseará, como vimos. Y Cristo así imparte vida a nuestra alma. Es que es a través del Evangelio, de las doctrinas del Evangelio, su verdad. Otra. Tienes identificado, y esta es muy importante también, ¿tienes identificado qué doctrinas te son más difíciles de entender y de aceptar, fruto de la mucha influencia que el mundo todavía ejerce sobre ti? Porque tienes que, seguramente, es que en algunas te pueden ser más difíciles. Y es ahí donde hay que trabajar también. Para algunos será la soberanía de Dios. Para otros será por la venganza del Señor, que se la dejes en sus manos y no te quieras tú poner en un lugar como juez y como verdugo y desear que Dios arrase, y como Jacobo y Juan, que envíe fuego del cielo y arrase todo esto, costa calma, y te deje solamente a ti, para disfrutar de la playa, para ti solo. Son ciertas doctrinas. La doctrina del dinero, por ejemplo, de nuestras administraciones, de lo que el Señor nos da. ¿O piensas que el dinero es todo tuyo y que tú puedes disponer de él y gastar y hacer lo que a ti te dé la gana con el dinero? Pues no, porque tú tienes que dar cuentas al Señor, porque no es tu dinero. ¿Tienes identificado qué doctrinas te son más difíciles de entender y de aceptar? Pues trabaja en eso. No lo des como algo insignificante, porque así es lo que hicieron los Gálatas. Algo insignificante, un poco de levadura, leuda toda la masa. Buscas la gloria de Cristo en la doctrina del Evangelio día a día. Buscas poder ver la doctrina de Cristo. ¿Ese es tu deseo realmente? ¿O es solamente que adquiramos conocimiento? Conocimiento, saber un poco más para poder ir, decirles lo que has aprendido, para poder discutir, para poder defender. ¿Realmente tú te paras a tu Biblia cuando abres por la mañana y oras al Señor? Señor, enséñame que pueda ver a Cristo, que pueda ser transformado, que pueda ver su hermosura y orar al Señor y luego leer la palabra?
Y si tengo que leerla, porque la mente se me va, y tengo que traer mi mente otra vez, y traigo aquí, y vuelvo a leer. Poco a poco, las palabras son importantes, cada palabra que está ahí puesta. Estoy ahí. O se tendrá que decir de ti, hermano, hermana, que corrías bien, pero algo te estorbó para no obedecer el Evangelio. Oras con fervor, con verdadera necesidad y constancia que el Espíritu Santo te muestre la gloria de Cristo cada vez que te expones a la predicación del Evangelio cuando vienes aquí. Orando al Señor, Señor, háblame. Esta es la palabra. El que está aquí en medio, no importa. Háblame, Señor. A pesar de él, háblame. Háblame a mí personalmente. Bueno, son cosas que tenemos que verlas personalmente cada uno, en nuestras áreas. Algunos estarán bien en algunas áreas, en algunas cosas, y otras tendremos que apuntalar y reforzarlas. Y de otras, pues tendremos que reconocer que quizás estamos siendo descuidados. Terminamos con una escritura en 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Reténlas. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. Bueno, vamos a dar gracias al Señor.